Bien, estamos de vuelta con Jaime Pinto, abogado, especialista en hidrocarburos y exdirector del BID, para hablar sobre el proyecto del gasoducto del sur peruano. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Jaime, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa con el proyecto? ¿En qué etapa está? Primero, danos una visión general de cómo vamos con este proyecto. Mira, el proyecto está en un proceso de concurso bastante avanzado. Entiendo que el 30 de junio ya se va a hacer la adjudicación, ¿no? Este es un proyecto que en realidad tiene una larga historia porque originalmente a inicios del gobierno de Alan García se diseñó un esquema que permitiría llevar gas al sur, que como tú sabes hay mucho interés en llevar gas al sur, al sur del país por la actividad minera, en fin, y por las ciudades, por la propia Cusco, las zonas algo pobres, altoandinas, en fin. Entonces, ese proyecto originalmente fue Kuntur, que fue diseñado por un fondo de inversión, que después fue adquirido por una empresa constructora que es Odebrecht, el proyecto Kuntur. Pero ahora el gobierno está concursando un proyecto que en realidad no toma en cuenta el trazado original que había hecho Kuntur, sino es un proyecto relativamente nuevo. Es un proyecto de infraestructura muy grande, yo diría que es la infraestructura más grande que se va a construir jamás en el Perú. Y a mí lo que me gustaría, digamos, es aportar ciertas preguntas, interrogantes respecto de la viabilidad de construir esta gran infraestructura, quién la va a pagar, cuáles son está conformada la demanda, cuál es la oferta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el 30 de junio se va a adjudicar la construcción de una obra. El operador, el que resulte ganador, va a construirla, operarla durante 30 años. Esa es básicamente ¿Y a quién la va situación. a servir realmente? ¿Quién va a usar el gas que se transporte por este gasoducto? Bueno, ahí ya vienen un poco las preguntas que yo tengo. Yo creo que hay un excesivo énfasis en la infraestructura, cuando en realidad lo que tú tienes que hacer, y como lo dijo el entonces consultor mayor hace 2 años, el ducto es el mal necesario. En realidad tu objetivo es conectar la oferta de gas con la demanda de gas. Entonces estamos concentrándonos mucho en el ducto, la infraestructura, por dónde va a pasar. Respondiendo a tu pregunta, yo no veo muy claro el tema de la demanda de gas. Hoy día el gobierno, digamos, hace algunos meses adjudicó la construcción de 2 centrales térmicas, de lo que ha denominado el nodo energético. Entonces esa sería la demanda inicial. Para generar electricidad en Moquegua y en Tacna, ¿no? Pero en realidad hay muchas preguntas alrededor de este proyecto. Una primera o una adicional es ¿cuánto va a costar esta obra? Nadie tiene una idea muy clara. Se ha hablado desde 2.000 millones hasta 16.000 millones. Es un proyecto, como decía, de más de 1.000 kilómetros, van a pasar por muchas zonas. Además está previsto que se construyan gasoductos regionales, que no es una obligación en esta primera etapa, pero va a ser una obligación más adelante porque se van a hacer los estudios de ingeniería, los estudios de impacto ambiental. Una cosa que para mí es bien importante es que seamos muy conscientes que esta zona, todo esto va a tener que partir desde las Malvinas, y esta zona es una zona hoy día muy afectada por el narcotráfico vestida de terrorismo. Hoy día recoge el comercio el asesinato de un sargento del ejército. Son continuos los enfrentamientos con los senderistas, pero como digo, en realidad lo que están haciendo es proteger rutas de narcotráfico, ¿no? Entonces, los primeros 200 kilómetros alrededor de las Malvinas es una zona muy sensible. Ya han habido enfrentamientos antes. Recordarás que hace como un año TGP, que es el que trae el gasoducto a Lima desde Malvinas, tuvo que suspender una obra muy importante que era la ampliación de la capacidad, simplemente porque hubieron varios por temas de seguridad. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es y lo está haciendo, Lo que pasa es que yo creo que hay que ser conscientes que la obra que se va a licitar tiene un componente alto de seguridad, sobre todo en la zona alrededor de las Malvinas, ¿no? Ahora, hay un tema económico dentro de todo esto, que es que si realmente fuese un proyecto de rentabilidad asegurada, ¿no? No habría problema pues con cuánto cuesta, porque tendrías un privado que asumiría todo el riesgo, ¿no? El problema es que se está creando este esquema donde el gobierno garantiza, ¿no?, los ingresos a la empresa concesionaria, y eso significa que nosotros vamos a estar, nosotros, me refiero a todos los contribuyentes, vamos a estar
pagando. Pero de una manera un tanto más ingeniosa, porque no va a ser deuda pública. Ajá. O sea, en realidad lo que se está diseñando es un esquema de garantía de uso de la red. Y ahí, si me permites, quisiera explicar muy brevemente y con un ejemplo para ver si es más fácil de entender. El ducto que trae gas de Camisea a Lima se hizo con un esquema de garantía de red principal, GRP se denominó. ¿Qué quiere decir esto? Como originalmente la demanda de gas en Lima era muy baja, lo que se creó es una ficción en virtud de la cual se creía que el ducto estaba siempre lleno y la diferencia era cubierta con cargo a un incremento de la electricidad que pagamos todos los peruanos durante determinado tiempo. Conforme se fue llenando el gasoducto, ese componente de subsidio, digamos, de aporte de los usuarios eléctricos se fue reduciendo. Al cabo de los 6 años terminó. Claro. Entonces, al final, los usuarios eléctricos en este ligero incremento pagamos $600 millones, pero el beneficio de utilizar el gas de Camisea subsidiado, digamos, porque venía del lote 88, representó alrededor de $3.000 millones para la economía en su conjunto. Entonces, esos $400 millones en realidad fueron un adelanto con cargo a esta reducción significativa del precio. Y yo creo que hay un ejemplo que puede ilustrar un poco, es como si una persona que está interesada en comprar naranjas, quiere comprar 2 cajas de naranjas o 2 jivas de Tacna. Entonces contrata un camión para que les traiga las naranjas hasta Lima, pero solamente le interesan 2 cajas de naranjas. Entonces el transportista le dice, bueno, yo le llevo las naranjas, pero le va a costar un mundo de dinero porque me voy a venir desde Tacna hasta acá. Entonces, ¿cuánto es en realidad lo que puede transportar? Son 10. Entonces, esas 8 de diferencia originalmente se pagaron con cargo a este subsidio que pagamos todos los eléctricos. Entonces, después no fueron 2 lo que necesitó la persona en el Lima, sino fueron 3 cajas de naranjas, 4, hasta llenarse las 10 cajas de naranjas, con lo cual se extinguió la garantía. ¿Y cómo se ha diseñado la del gasoducto? En este caso es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no va a haber un beneficio directo para los usuarios. Lo que está contemplado, y el ministro Mayorga lo ha dicho muy claramente, es un incremento en la tarifa eléctrica, que va a pasar exactamente lo mismo. Se va a construir esta infraestructura enorme que nadie sabe cuánto va a costar, y cuando empiece a utilizarse, los usuarios en el sur van a decir, bueno, yo voy a utilizar una pequeña fracción porque no hay demanda todavía. Claro. Ese es el gran problema. Entonces, la diferencia entre ese 1 y ese 9 se va a pagar con cargo a un incremento de la tarifa que vamos a pagar todos. Lo que pasa es que no va a haber el beneficio que sí hubo cuando el gas vino a Camisea. Claro, esa es la gran diferencia. Entonces, el gobierno dice, bueno, es una GRP o garantía de red principal similar a la que ocurrió en el caso de Lima, pero en realidad no es lo mismo. De acuerdo, no sí, hay una diferencia bien grande. Jaime, se nos ha agotado el tiempo, te lo agradezco muchísimo. Efectivamente, este es un proyecto que tiene pues un montón de preguntas que quedan pendientes, ¿no? Y que hay que hacerse. Yo creo que hay que suscitar un poco un debate, sí, es cierto, porque es inminente y el negocio no debería ser alrededor de la construcción del ducto. El ducto es el mal necesario, como dice el ministro Mayorga. Perfecto, Jaime, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.